Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Prácticamente estamos finalizando lo esencial para nuestro proyecto de investigación, nuestro proyecto de tesis. Terminamos ya esta semana capítulo 3, nos falta muy poquito. Esta semana vemos las herramientas para el procesamiento de datos y cómo analizar los datos. Bien, sé que nos faltaron 2 capítulos, el de recolección de datos y la interpretación que les van a dar ustedes, pero eso es ya cosa de nada, ya tenemos los instrumentos y ya tenemos todo el marco metodológico, entonces ya nada más es de que cuando haya oportunidad ustedes apliquen sus instrumentos, ya más adelante si llevan seminario de tesis pueden terminar con eso. Y pues nada, me queda más que felicitarlos, son proyectos muy interesantes. La verdad he trabajado muy bien con ustedes. Yo sé que hacer investigación en tiempo de pandemia pues no es muy sencillo, pero la ventaja es que tenemos las tecnologías, ¿no? Podemos contar con el Internet, hay muchísima información en, en plataformas, en páginas, en blogs, y pues bueno, ¿no? Con eso nos pudimos defender. Bibliotecas están cerradas, algunos iban a ir a escuelas a aplicar sus instrumentos, otros a hospitales, pero sabemos que las condiciones no son muy favorables. Entonces, hasta donde nos quedamos está de maravilla, ya falta muy poquito para que terminen su investigación y lo que tenemos es prácticamente lo más importante, ¿no? Entonces, pasamos directamente a la presentación de esta clase para explicarle qué es lo que tienen que hacer para estos 2 últimos pasos. Ok, listo ahí, ya se está compartiendo pantalla. Y bueno, tenemos capítulo 3, parte 3. Quiero agradecerles a todos por su paciencia, por seguir trabajando y por no darse por vencidos. Sé que estudiar en general es difícil ahorita, se pueden llegar a desesperar, pero chicos, no se rindan, agradezcan que tienen la oportunidad de seguir estudiando y seguir preparándose para el futuro, ¿no? Son tiempos difíciles, vaya, pero admiro que sigan estudiando, que sigan superándose y que sigan dando lo mejor de ustedes. Bueno, iniciamos con nuestro capítulo 3, parte 3. Bien, ¿qué nos falta? Nada más técnicas de procesamiento de datos y herramientas para el procesamiento de datos. Bien, es algo súper sencillo. Para las técnicas de procesamiento de datos se hace en 3 fases, que sería la recolección de datos, el procesamiento de la información y pues la presentación y publicación de resultados, que esta sería la parte final. No lo van a hacer ahorita, pero se los tengo que explicar. Bien, la recolección de datos o las respuestas implica elaborar un plan detallado de procedimientos que conduzcan a reunir los datos con un propósito específico. ¿Cómo se preparan los datos o respuestas para analizarlos? Bueno, aquí son pasos, ¿no? Todo va en fases en nuestra investigación, ya nos dimos cuenta. Y bueno, las respuestas o datos obtenidos previamente codificados se transfieren a una matriz de datos y se preparan para el análisis. Bien, esto lo van a hacer pensando en un futuro. Yo sé que todavía no aplican sus instrumentos, ya los tenemos diseñados, pero no los hemos aplicado y ni los vamos a aplicar en este momento por la situación que hay, ¿no? Ya hasta que esté el semáforo verde, puedan salir de sus casas sin ningún inconveniente, pues ya los pueden aplicar. Bien, el primer paso es codificar las categorías de ítems o las preguntas y las categorías de su contenido u observación. El paso número 2 es elaborar el libro de códigos. Ese no es muy necesario, a menos que hayan hecho cuestionarios y sean preguntas cerradas, o bueno, también se puede hacer con preguntas abiertas. Aquí es las claves que van a utilizar ustedes para identificar las respuestas. El paso 3 es efectuar físicamente la codificación y paso 4 es grabar y guardar los datos en un archivo. Bien, paso 1. ¿Cómo codificamos los datos o respuestas para contabilizarlos?
Si son preguntas cerradas, vamos a asignar un número a cada respuesta. Bien, algún valor específico en una variable. Por ejemplo, para preguntas cerradas de elección única y dicotómica, tomemos el siguiente ejemplo. Digamos que la pregunta que ustedes pusieron, ¿usted estudia? Y había dos respuestas posibles, sí y no. Bien, entonces así le pueden asignar un número, en este caso sería el número 1, y a no le asignaríamos el número 2. Bien, y un atributo que sería el número 3, un NC, que significaría no contestó, porque recordemos que a veces los participantes no van a estar dispuestos a contestar nuestros instrumentos. Bien, este atributo no va a aparecer obviamente en su instrumento más que sí y no, pero si no lo contestó, ya sabemos nosotros que tenemos un NC, que es un no contestó, y ese sería el número 3. Y lo vamos a utilizar solamente para codificar los datos que no se respondieron. En variables que exploran el grado de acuerdo o desacuerdo frente a una afirmación, los atributos podrían ser 1, muy en desacuerdo; 2, en desacuerdo; 3, indiferente; 4, de acuerdo; 5, muy de acuerdo; 6, no responde. Bien, ya depende cómo diseñaron sus instrumentos. Algunos están utilizando esta escala muy buena, porque también se les va a hacer muy sencillo a la hora de codificar los datos. Bien, recuerden que estos códigos que van a hacer son códigos que ustedes tienen que entender. Bien, no se complican tanto la vida, solamente es para que al final ustedes puedan llenar una base de datos y así se les sea más sencillo a analizarlos. Bien, si son preguntas abiertas, primero obviamente las tienen que responder para luego establecer las clases de respuesta. Para eso, al momento de que ustedes diseñaron sus instrumentos, se supone que ustedes ya están pensando en lo que les podría contestar la persona, entonces ustedes ya podrían clasificar las respuestas que sean similares. Bien, y le van a dar un código a cada respuesta. Ojo, si ustedes en su muestra nada más necesitan entrevistar a 3 o 4 personas y van a hacer un análisis cualitativo, pues no necesitan hacer tanta codificación, porque lo rico es en lo que le respondió la persona. ¿Por qué? Porque es un punto de vista específico de cada una de las personas. Entonces, si son preguntas abiertas y su muestra es muy pequeña, no necesitan hacer tanta codificación, sino que pasamos directo al análisis de los datos. Bien, pero de todos modos les tengo que explicar, si son mucho su población, van a asignar van a poner las respuestas que sean similares, les van a asignar un código, y una vez que ya codificaron estas respuestas abiertas, vamos a pasar a lo que sería el fase 2, que sería su libro de códigos. Bien, es un documento que describe la localización de las variables y los códigos asignados a los atributos que las componen. Su función es guiar el proceso de codificación y localizar las variables e interpretar los datos durante el análisis. Bien, aquí hay un pequeño ejemplo. Bien, este código no es literalmente un libro de códigos, no es como que van a hacer un libro, no, así se le llama. Bien, puede ser representado por una tabla pequeñita que ustedes pueden diseñar. Depende, va de nuevo, depende de la cantidad de personas que vayan a tomar en cuenta para su investigación. Depende de los sujetos de investigación que ustedes tengan. Obviamente, si tomaron en cuenta 10 personas, no va a ser muy grande, pero hay algunos que se fueron muy ambiciosos con su investigación y querían entrevistar a toda una escuela. Una escuela, su universo serían como de 200 a 300 personas, entonces obviamente su libro de códigos va a ser más largo. Entonces ya depende de cómo dijeron ustedes que iba a ser su población, es el tamaño que van a manejar. Bien, entonces quedamos, que es un documento que describe las variables, cumple con dos funciones: va a ser la guía para procesar la codificación y para localizar las variables para más adelante interpretarla en datos, bien, y proceder al análisis.
Elementos que tiene que llevar la variable o pregunta, el ítem, el tema, las categorías, subcategorías, columnas, y los resultados del instrumento se van a transferir a una matriz, que en este caso la pueden hacer como tabla, ya vimos, y ese va a ser su libro de códigos. Paso 3, efectuar físicamente la codificación, que ya es pasar de lleno a tabular datos. Aquí, pues, obviamente, como no hemos aplicado instrumentos, no podemos pasar a tabular datos, porque no lo hemos hecho. Bien, prácticamente es agrupar y estructurar los datos obtenidos en el trabajo de campo, lo que hayan aplicado de instrumento. Este es un ejemplo de codificación. Si se dan cuenta, es una pequeña tablita y vamos llenando. ¿Cuántas personas dijeron que estaban de acuerdo? ¿Cuántas dijeron que estaban en desacuerdo? ¿Cuántos fueron neutrales? Y el total de personas a las que les aplicaron el instrumento. Por último, sería guardar los datos para posteriormente analizarlos. Bien, aquí van a definir qué herramientas o programas van a utilizar para el procesamiento de datos. Hay programas que se utilizan para almacenar datos como hojas de cálculo en Excel, programas estadísticos, entre otros. La verdad, Excel es una herramienta muy buena. Yo creo que la mayoría de ustedes lo sabe utilizar muy bien. Aquí podemos almacenar los datos. Tienen las hojas de cálculo y con este mismo Excel podemos hacer las gráficas. Bien, una vez que capturamos todos los datos, podemos proceder a graficar. Es necesario escoger un programa que se adapte a las características de los datos y que ustedes conozcan el programa. ¿Para qué? Para que en un futuro no haya este problema de que se les borre la información. Porque sí es muy penoso que pasan 2-3 días capturando la información y como no conocen el programa, no guardan los datos, cierran el programa y cuando lo vuelven a abrir, ya los datos no están. Bien, y perdieron prácticamente 3 días y el esfuerzo que invirtieron ahí. Entonces, traten de utilizar programas que conozcan, vean un tutorial, hay muchos tutoriales en YouTube y procedan a analizar sus datos. Bien, ¿cómo vamos a procesar la información? Aquí vamos a tomar primero los datos individuales, lo que hayan aplicado en el instrumento, ya sea cuestionario, ya sean encuestas, si fueron entrevistas y grabaron, porque va a ser un análisis cualitativo, pues van a proceder a escribir todo lo que dijo la persona. Bien, ¿para qué se hace esto? Para responder a nuestro problema de investigación, a nuestros objetivos y a nuestra hipótesis de estudio. ¿Se recuerdan? Yo les había dicho que hasta el final se respondían las preguntas de investigación, ¿no? Y llegábamos a los objetivos. Es aquí donde ya pueden ustedes dar una respuesta, y no es como cuestionario, sino que nada más es analizar los datos para dar respuesta con lo que tenemos arriba, de problemas, objetivos y preguntas. Bien, técnica de procesamiento de datos, tabulación de resultados, que sería lo más viable porque podemos ayudar a que el lector vea esta tabulación y sea más sencillo que localice o que se pueda dar cuenta de la importancia de los datos obtenidos, bien graficando. Y 2, organizadores visuales. Aquí pueden tomar tablas, cuadros, listas, gráficos, ya sean circulares, de barras, lineales, etcétera, etcétera. Y bueno, todos estos datos, recuerden que los números se traducen en letras y las letras en números, bien, que sería una investigación mixta. ¿Cómo que los números se traducen en letras? Si una vez que ustedes ya graficaron, llega su momento, bien, donde ustedes explican el por qué creen, el por qué esos números obtenidos. Bien, ustedes ya tienen esa experiencia. Al momento que aplicaron los instrumentos, pudieron observar a las personas, ustedes ya investigaron sobre el tema, ya se empaparon del tema, entonces ustedes ya pueden dar su opinión, ya pueden dar su propia voz. ¿Por qué? Porque ya conocen todo lo que rodea
esta investigación. Entonces, no sé si están hablando de personas que caen en depresión post cáncer, y vemos que el 80% de personas está cayendo en depresión una vez que se les detecta el cáncer. Eso ya está hablando, ese número 80 ya me está arrojando unos datos. Entonces, a lo mejor ustedes hicieron la pregunta de por qué las personas caen en depresión, y ya tienen ustedes que el 50% es porque siente que no tiene esperanzas de vida, el 20% porque la familia lo deja solo, el 10% porque a lo mejor no tienen para pagar. Entonces, esos números ustedes ya pueden interpretarlos, bien, ustedes ya pueden dar su opinión, pero esto es hasta que hayan aplicado instrumentos, todavía no. Representación y publicación de los resultados. Una vez que ya aplicaron sus instrumentos, que ya los pasaron a una matriz de datos, ya pueden, y que ya hicieron las gráficas o diagramas o lo que vayan a utilizar para presentar sus datos, los van a presentar mediante ecuaciones, gráficas y tablas, y las van a interpretar, que es lo que les decía hace un momento. Bien, aquí son unos ejemplos de cómo serían presentados y publicados sus resultados. Bien, obviamente todo esto iría en el capítulo número 4, que todavía no hacemos. Herramientas para el procesamiento de datos. Esta sería la última partecita que nos faltaba ver. Hay muchos factores que deben considerarse antes de elegir una herramienta de análisis de datos, como si está orientada al rendimiento y es fácil de usar. No porque sea una herramienta muy pomposa, significa que sea fácil de usar. Bien, hay herramientas que son gratuitas, que son sencillas y que nos sirven perfectamente para analizar los datos, bien, y para almacenarlos. A continuación les voy a presentar unas herramientas que podrían utilizar. Bien, tenemos el Microsoft Power BI, la programación en R, SAS, Python, Excel, que es la que les digo que sería la más sencilla de utilizar, Tableau Public, está en francés, RapidMiner, Apache Spark, LinkView, y bueno, todas estas herramientas facilitan enormemente el análisis de datos, y cualquiera de ellas optimizará toda la gestión, toda esta cuestión del análisis de datos. Funcionan obviamente de manera diferente, tienen diferentes capacidades y ofrecen diferentes características. Solamente necesitan ustedes identificar cuál les va a funcionar mejor y la que mejor se adapte a ustedes. Bien, todo esto que les expliqué se resume en estos pequeños puntos. ¿Qué es lo que me van a entregar ustedes esta semana? Esto nada más, así de pequeño. Bien, recolección de datos. Aquí, obviamente, esto es un ejemplo, no es lo que me tienen que poner tal cual. Ustedes van a adaptarlo. Recolección de datos. Ustedes me van a poner ahí cómo van a recolectar los datos. Esto está en pasado porque ya se aplicaron los instrumentos, ya se analizaron, ya se vaciaron, ya se trataron. Bien, recolección de datos. El cuestionario fue aplicado a todos los grupos en el aula taller de la facultad, a todos por igual y del mismo modo en una sola misión, pero con horario seguido y agendado. Bien, entonces ustedes me van a explicar ahí en recolección de datos cómo aplicaron el instrumento o los instrumentos que ya diseñaron, no aplicaron, perdón, cómo aplicarán los instrumentos que ya diseñaron. Bien, y en qué tiempo va a ser. Si va a ser en un lapso de una semana, si van a ir un día a levantar los datos, si van a tener un horario a lo mejor de 10 de la mañana a 3 de la tarde, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con la recolección de los datos me lo van a explicar ahí. Vaciado de datos. Se procedió a vaciar los datos en matices, una inicial, otra posterior y una final. Dada la gran cantidad de información que se manejó, se le otorgó a cada variable un valor decimal determinado, además de etiquetas que facilitaron el manejo de información por lotes. Bien, aquí ustedes me van a explicar cómo piensan vaciar sus datos.
Bien, si lo van a hacer solamente una vez, recuerden que los datos están cambiando constantemente, entonces aquí por eso yo lo manejé en 3, una inicial, una posterior y una final, porque se aplicaron varios instrumentos. Entonces ustedes díganme cómo van a hacer el vaciado de datos. A lo mejor lo van a hacer solamente en una matriz, ¿a cuánta información creen ustedes que van a recabar? Si va a ser solamente en un libro, en una hoja de cálculo, qué herramienta se les va a acomodar, si van a proceder a graficar, etcétera, etcétera. Y por último, tenemos el tratamiento de los datos. Los datos obtenidos en los instrumentos fueron vaciados a la matriz de datos y luego sometidos al análisis estadístico descriptivo de frecuencias por porcentaje, y una vez obtenidos los resultados se procedió a ordenarlos, etiquetarlos y posteriormente exportarlos y graficarlos en Excel. Una vez finalizado el proceso de análisis, los resultados estaban listos y se presentaron en el capítulo 4. Bien, si quieren utilizar esto, bueno, no esto tal cual, obviamente ustedes lo van a adaptar, lo pueden hacer. Bien, al final del capítulo, o al final de esta semana, perdón, me van a entregar la recolección de datos, cómo será, cómo van a vaciar los datos ustedes y cómo va a ser el tratamiento que van a hacer de sus datos. Y sería prácticamente todo. Ahí está la bibliografía, chicos. Nos queda nada más esta semana y la que viene. Estamos prácticamente a finales de semestre. Sé que tienen mucha tarea, pero por favor no dejen esto hasta el domingo en la noche. Bien, porque tienen que analizar, tienen que pensar, y si son en parejas o son en equipos de 3, júntense, hagan una videollamada y lleguen a acuerdos. Bien, van muy bien, los felicito. Terminamos este capítulo, con esto terminamos capítulo 3, que es lo que me van a entregar esta semana nada más. Esto que les acabo de pedir. Para la siguiente semana, su examen será prácticamente subir la tesis ya con el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Ese va a ser su examen. Bueno, chicos, éxito, y cualquier duda, por favor, ya saben cómo localizarme. Plataforma no nos avisa, así que no hay respuesta inmediata, pero de todos modos yo estoy checando todos los días plataforma y les doy respuesta. Si quieren una respuesta más inmediata, pues ya saben, me pueden mandar un correíto, me pueden mandar un inbox, etcétera, etcétera, pero siempre estoy con la disposición de responderles. Bien, éxito, chicos, que tengan una excelente semana.